Ya. Muy bien, chicos, buenos días. Como les estaba comentando, soy la doctora Eva Quiñones del Hospital 2 de Mayo. Soy asistente del servicio de ginecología del hospital. El día de hoy vamos a hacer la clase sobre climaterio y menopausia. Si tienen alguna pregunta, me levantan la mano y la resolvemos durante la exposición, ¿ya? Y también después de la clase. Bueno, comenzamos entonces. Menopausia, ¿no? Todas las mujeres pasamos por diferentes ciclos durante nuestra edad reproductiva, ¿no? Y la menopausia vendría a ser ya el final, ¿no? El final de nuestra fase reproductiva. La menopausia viene a ser el cese de la menstruación, ¿no? De manera significativa, es decir, puede ser paulatina, significa que deja de venir la menstruación 12 meses seguidos, es decir, todo un año, ¿ya? Para decir menopausia tiene que venir la menstruación 12 meses consecutivos. La perimenopausia, a su contrario, ¿no? Es el periodo de transición, ¿no? De los años reproductivos a los no reproductivos, ya cuando comienzan a haber déficits hormonales, ¿no? Y a todo este periodo se le considera como perimenopausia, antes del cese de la menstruación. Y el climaterio vendría a ser todo el proceso, ¿no? Todos los cambios. Abarca la perimenopausia como la menopausia. Entonces vamos a tener tres tipos de menopausia, ¿no? La espontánea, que se da por la edad, ¿no? Llega a un corte, más o menos en promedio, 45, 50 años en promedio de las mujeres, también por fisiología, de repente por antecedentes maternos, ¿no? Si la mamá se le fue temprano, se le fue a los 50, 55 años, más o menos a esa edad puede dejar de venir la menstruación, ¿ya? Es de forma espontánea. Quirúrgica, cuando por alguna patología la paciente se le ha tenido que realizar una histerectomía, ¿no? Que es decir, el retiro del útero, con los dos ovarios, ¿no? Entonces se le produce una menopausia quirúrgica. Y prematura es cuando se produce antes de los 35 años. Entonces, menopausia precoz, ¿no? Como les había comentado, antes de los 40 años, pero en algunos textos dice 35 años. Y la falla ovárica prematura es antes de los 30 años. Esto ya puede ser condiciones por alteraciones del ciclo menstrual, ¿no? Que puede producir esta falla ovárica precoz, ¿no? Esta falla ovárica prematura. Entonces, como un recordar, ¿no? Que esto ya lo han visto probablemente en la parte de embriología, ¿ya? Todas las mujeres, o sea, tenemos un ciclo programado, ¿no? En cambio, los hombres tienen sus gametos que se van formando pues a diario y no tienen ninguna alteración. Es por eso que pueden tener hijos hasta los 50, 60, 70 años, ¿ya? En cambio, las mujeres no, tenemos un ciclo programado, ¿ya? Los gametos femeninos son un número fijo y esos van a ir disminuyendo a lo largo de la vida reproductiva de la mujer, ¿no? En el momento de nacimiento, más o menos, vamos a tener que un bebé femenino tiene aproximadamente de 1 a 2 millones, ¿no? De ovocitos. Ya para la pubertad van a bajar casi a menos de 400.000 ovocitos, ¿ya? En una mujer ya en edad entre 35 y 50 años, el número de ovocitos va a disminuir casi hasta unos 100.000, ¿no? Y ya en la menopausia obviamente ya no vamos a tener pues más ovocitos, ¿ya? Para recordar, una mujer va a ovular durante toda su vida reproductiva más o menos 400 ovocitos, ¿ya? De los cuales pues algunos van a producir pues que la mujer se embarace en alguno de sus ciclos. O sea, con cada menstruación una mujer pues pierde sus ovocitos. Y es por eso que tenemos un ciclo programado, ¿no? Entonces, en la ovulación, ¿no? Tiene una incidencia en ciclos ovulatorios, en la etapa reproductiva casi se ovula un 90%, ¿no? 5 a 6 años antes de la menopausia baja hasta un 60%, ¿no? 6 meses antes del comienzo de la menopausia, 5%, y obviamente la menopausia pues ya no va a ovular nada, ¿ya? Es por eso que puede haber embarazos no planificados en pacientes que están en esta etapa de la perimenopausia, porque
algunas pacientes de 45 hasta 52 años he visto embarazadas por este proceso, ¿no? En que no se cuidan con algún método anticonceptivo por el hecho de que ya están entrando en la menopausia. ¿Ya? Y vienen por embarazos no deseados, ¿no? Y ya problemas a veces por edad materna avanzada, ¿no? Y todos los problemas que pueden tener por eso. Entonces siempre se le explica a las pacientes pues que tienen que cuidarse hasta que deje de venir el periodo menstrual o se le hace un dosaje hormonal, ¿no? Para ver si todavía va a ovular o no, ¿ya? Entonces eso hay que estudiarlo, ¿ya? Entonces nada más es como un recordaris que ya lo han visto también en la parte del ciclo menstrual para que entiendan la parte de menopausia, ¿ya? Como ven, todas las mujeres somos hormonales. Entonces, tenemos que aprender bien esto para poder, si ustedes aprenden bien lo que es ciclo menstrual, van a poder aprender las alteraciones del ciclo, ¿no? Y una de las alteraciones del ciclo, pues, puede ser la menopausia, ¿ya? Entonces, como un recordar, en el ovocito, ¿no? La maduración folicular es inducida por liberación del de la hormona folículo estimulante, ¿ya? ¿Qué va a producir en el ovocito? Va a producir que se produzca estradiol. En cambio, la LH en la teca, va a estimular a la teca, ¿ya? Y la teca va a producir, ¿cómo se llama? En el ovocito, los andrógenos y los estrógenos, ¿ya? Para que se produzca la ovulación. Esto solamente es como un recordar, ¿ya? Estos son los cambios relativos de las hormonas, ¿ya? Entonces, cuando ya se produce una alteración en el ciclo, es decir, ya está llegando a una edad reproductiva avanzada, las concentraciones de FSH van a comenzar a aumentar, ¿no? Varios años antes de que se produzca la menopausia real. ¿Para qué? Para bloquear el eje, ¿no? Entonces, si aumenta mucho, mucho el FSH, obviamente va a disminuir el estrógeno, ¿no? Y este aumento del FSH va a producirse en un promedio de más o menos 30, ¿ya? 30.000 unidades por mililitro, más o menos en la menopausia, ¿ya? Entonces, esta es una tabla de referencia, ¿no? Donde pueden ver los valores, ¿no? Que se puede producir de FSH durante la edad reproductiva, ¿ya? Entonces, más o menos en la menopausia, pregunta de examen, ¿ya? ¿Cuánto vamos a encontrar de FSH en una paciente con menopausia? Valores mayores de 30. ¿Ya? Entonces, durante el día de la regulación hormonal, ¿no? Vamos a encontrar que en pacientes que son menores de los 40 años, es decir, en un ciclo normal, la FSH va a tener un feedback negativo, ¿no? Con los estrógenos, ¿no? Va a haber un ciclo hipotálamo, hipófisis, ovario, ¿ya? Entonces, el ovario va a regular, ¿no? Nuestro ovario va a decir, tenemos, ¿cómo se llama? Suficiente estrógeno, entonces ya no produzca tanta FSH. Entonces, ¿qué pasa? ¿Cómo se llama? En la menopausia, que lo vamos a ver en un ratito. Entonces, la secreción de la hipófisis va a ser positiva. Entonces, va a estimular a la célula de la granulosa para producir dos cosas, la inhibina y el estrógeno, ¿ya? Y el estrógeno va a producir pues, el desarrollo del endometrio y va a producir la hemorragia, ¿ya? Llega a un tope, ¿no? En que ya se produce mucho estrógeno, entonces la inhibina, ¿qué va a hacer? Va a bloquear a la FSH, ¿ya? Siempre tiene que ver esa función, ¿no? La inhibina también es un hormona importante. Entonces, ¿qué pasa en la edad de la menopausia? Ya hemos visto la primera parte, ¿no? Entonces, la secreción en la hipófisis de la FSH va a aumentar mucho, ¿no? Como va a aumentar mucho, va a haber, no se va a poner de acuerdo, no va a haber muchos folículos. Entonces, no va a haber ese feedback negativo de la inhibina porque se va a seguir produciendo, ¿ya? Entonces, no va a bloquear el eje de la FSH y, por lo tanto, el desarrollo del endometrio va a ser de forma irregular, ¿ya? Eso estamos hablando en la perimenopausia. Y cuando ya pasó la menopausia, los valores de FSH son mucho más altos, ¿no? Por lo cual el número de folículos va a estar muy disminuidos, la inhibina también, el estrógeno ya no, tal vez ya no hay, y pues el desarrollo de endometrio no va a estar, no se va a producir,
y por lo tanto no va a haber menstruación, ¿ya? Entonces, esto es para ver cómo se altera en la parte de la formación del endometrio, ¿ya? Entonces, como un resumen, ¿ya? Lo vamos a ver, la inhibina tiene que aumentar para que bloquee el eje de la FSH. Si esta disminuye, pues no la va a bloquear y se va a producir mucho más aumento de la FSH y va a bloquear todo el eje, ¿no? Ya no se va a producir estrógenos, la inhibina va a ser mucho menor y bueno, el desarrollo del endometrio no se va a lograr, se va a atrofiar y por ende ya no va a haber descamación o no va a haber regla, ¿ya? Entonces, ¿qué cambios se van a producir? Van a disminuir el número de folículos, ¿ya? Aumento de la FSH en la hipófisis, por lo tanto va a disminuir los estrógenos y progestágenos en los ovarios, va a haber disminución de la inhibina y va a haber un aumento en los andrógenos, porque no va a haber conversión, ¿no? De andrógenos a estrógenos, ¿ya? Por la aromatasa. Y eso ya lo han visto también en la parte del ciclo menstrual, ¿ya? Esta lámina es importante porque acá resume lo que va a pasar en los cambios de la menopausia, ¿ya? Entonces, este ovario, ¿qué va a hacer? Va a comenzar a secretar andrógenos. Va a comenzar andrógenos y va a existir una conversión periférica. Acuérdense que nosotros, por lo menos las mujeres, tenemos tres tipos de estrógenos: el estradiol, la estrona y el estriol, ¿ya? La estrona se va a producir en la grasa, ¿ya? Entonces, cuando tenemos más tejido graso, vamos a tener más estrona. Se va a convertir la androsterona en estrona. Y es por eso que va a haber una relación de estradiol-estrona menor de 1. Es decir, vamos a tener menos estradiol y vamos a tener más estrona, ¿ya? Eso también es pregunta de examen. Y esto es un cuadrito como para resumir todo, ¿ya? Vamos a tener disminución de la inhibina, por lo tanto no va a haber feedback negativo, no va a bloquear el eje hipotálamo hipoficial o vamos a aumentar la FSH. Aumento de la FSH va a bloquear el eje y no va a producirse estradiol, ¿ya? Al no producirse estradiol, va a decir nuestro cuerpo, nos falta, entonces va a producir más y más FSH, y esto va a provocar que se disminuya más y más el estradiol, ¿no? Ya llegando ya a la parte de ya menopausia, la FSH está mucho, mucho, mucho más aumentada, lo que se va a comenzar es a convertir los andrógenos periféricos en estrona, ¿ya? Y es por eso que la relación estradiol-estrona va a estar menor de 1. ¿Qué factores van a influir para que se produzca la menopausia? Como ya les había comentado, la herencia, ¿no? Si a la mamá se le fue a los 50 años, probablemente a las hijas en ese promedio, ¿no? Si se le fue antes, igual. Hay casos de familias que tienen menopausia precoz, 38, 39, 40 años, ¿no? Antes de los 40. O que también pueden ser tardías, ¿no? 55 años, pero ese es el promedio, ¿ya? La raza, también puede ser el clima, factores socioeconómicos, obviamente la obesidad, ¿no? Paridad, si usa o no anticonceptivos orales, porque el uso de anticonceptivos vamos a dar estrógenos y progestágenos exógenos. Entonces puede tal vez tardar un poco más en llegar la menopausia porque lo estamos consumiendo externamente, ¿ya? Y el tabaco también se ha visto que puede influenciar en el aumento, ¿no? Que sea una menopausia precoz. Entonces, la menopausia no solamente va a alterar el ciclo de la regla, o sea, no es que no solamente va a venir la regla, sino con ello va a producir un montón de cambios en todo nuestro organismo, no solamente en el ciclo menstrual, ¿no? Sino también en el líbido, en el ánimo, en parámetros cardiovasculares, trastornos va a producir en la mama, en el endometrio, obviamente por la menorrea, va a haber ya alteraciones en las mucosas vaginales, la paciente va a venir con atrofia, ¿no? Y obviamente también va a influir en la osteoporosis o la osteopenia, ¿ya? El estrógeno de la mujer es un factor protector. Si disminuye el estrógeno, pues vamos a producir cambios, ¿no? Como lo vamos a ver ahorita. Entonces, ¿cuáles son los síntomas que acompañan el periodo de perimenopausia? ¿Ya? No todo comienza con el trastorno del ciclo menstrual. El primer síntoma que aparece cuando la paciente ya está en una etapa de perimenopausia, es decir, antes del cese de la menstruación, cuando se producen ya los desequilibrios hormonales y aumenta la FSH, son los bochornos, ¿ya? La paciente va a tener esos bochornos, la sensación de calor y frío, ¿no? Que no le deja dormir, ¿no? Va a tener sudoración nocturna, va a tener dolor de cabeza,
y se trastorna el ciclo del sueño y va a dormir tal vez en la mañana un rato y en la noche ya no puede dormir, tiene insomnio, va a haber problemas de estabilidad emocional, ¿no? Va a tener la habilidad emocional, va a tener tendencia al llanto, va a disminuir la libido, ¿no? Obviamente, y en algunos, ¿no? Algunos autores refieren disminuir la memoria, ¿ya? Y en algunos casos se ha visto también problemas de parestesias, es decir, adormecimiento, sobre todo en piernas y en manos, ¿ya? Entonces, en el ciclo menstrual, perdón, en el sistema nervioso central, y qué efectos van a producir, ¿no? Ese déficit de estrógenos. Algunos también están relacionados con lo que es la depresión. Entonces, ¿qué alteraciones fisiológicas se va a producir, ¿no? La deficiencia de estrógenos, ¿qué va a producir? Que se produzca en el sistema nervioso central una alteración de la termorregulación del hipotálamo, ¿ya? ¿Esto qué va a hacer? Va a aumentar la perfusión digital, ¿no? Va a haber aumento de la temperatura cutánea, va a aumentar la noradrenalina, va a aumentar el cortisol, ¿no? Va a aumentar la frecuencia cardíaca y esto es lo que nos va a producir los sofocos, el trastorno del sueño, ¿no? El insomnio. Entonces, como ven, el estrógeno es importante en la mujer. En algunos casos, ¿no? Esto está en controversia, dicen que la disminución del estrógeno en plasma va a alterar las beta-endorfinas y las beta-lipotrofinas y esto va a producir unos periodos de depresión, ¿no? Que no necesariamente pueden ser permanentes, sino de repente pueden producirse transitoriamente hasta que ya pues la paciente pueda superar este cuadro, ¿no? Sobre todo en la parte de la perimenopausia, que es lo que más les afecta. ¿Ya? Que son los trastornos. Pero de todas maneras tienen que evaluarse, ¿no? Porque puede condicionar de repente un cuadro psíquico que tenía antes que no había dado cuenta la paciente antes de entrar al periodo de la menopausia y esto lo va a alterar, lo va a acelerar más. Dentro de los trastornos menstruales, ¿no? Que les había comentado, vamos a tener ciclos anovulatorios, es decir, que la paciente durante algunos periodos pues no va a ovular y por ende va a producir amenorrea, es decir, va a tener ciclos que pueden ser pequeños, ¿no? Le puede venir cada 21 días o le puede venir más de 35 días o le puede venir más de 2 meses, ¿no? Viene y después de 2 meses recién viene un poquito más, y así sucesivamente hasta que venga ya el periodo de menorrea, que son más de 12 meses, ¿ya? Va a producir oligomenorrea, estoy diciendo, más de 35 días, hipermenorrea, menos de 21 días, metrorragia, que es el aumento del volumen de la regla, ¿ya? Más de 120 mililitros en el ciclo menstrual, se mancha bastantes paños, ¿no? Pero esto puede ser condicionado también por alguna patología ya intrínseca, ¿no? Tiene miomas o de repente tiene pólipos o miomas submucosos que van a aumentar el sangrado, ¿ya? Y la hiperplasia endometrial se ve también en el caso de las pacientes que son muy, muy gorditas, ¿ya? Porque acuérdense que hemos dicho que va a haber una conversión periférica de andrógenos a estrona y la estrona va a producir un aumento en el tamaño del endometrio, ¿ya? De forma irregular, que se ve también en pacientes en posmenopausia, ¿ya? En el posmenopausia, si son pacientes muy, muy gorditas, ¿no? Puede producir sangrado posmenopáusico, también aumento de la estrona y produce como una hiperplasia endometrial, ¿ya? ¿Ya? ¿Qué otras alteraciones vamos a tener? Fisiológicas, va a aumentar de peso, ¿no? Tiene a aumentar de peso, va a aumentar la grasa corporal, ¿no? Se va a desviar los depósitos de grasa, ¿no? Desde sitios periféricos y se va a situar en el abdomen, ¿ya? La distribución de grasa se va a hacer, en vez de ginecoide, se va a volver androide, o sea, en la parte como si fuera una manzanita, no como la perita que por habrán visto en algún momento en alguna clase de semiología, ¿no? Que se forma la distribución de la grasa, ¿ya? Y obviamente el estrógeno va a ser un factor protector cardíaco, ¿no? Por eso va a haber riesgo cardiovascular, porque van a aumentar las grasas. En la piel,
¿ya? En la piel, ¿qué va a producir? En la piel pueden producirse por disminución del colágeno de la dermis, se van a comenzar a ver las arañitas en la cara, ¿no? Se va a adelgazar mucho la piel, la piel se va a ver más fina, van a comenzar a aumentar más las arrugas en la piel, ¿no? Por disminución del colágeno. Si por ahí tienen, se va a comenzar a ver manchas también, ¿no? En la parte sobre todo en la parte de la cara, como un melasma, ¿no? En algunas pacientes puede desaparecer como puede quedar, ¿no? Ya para siempre, ¿no? En el tracto genital, que es una de las alteraciones que vemos en consulta mucho más frecuentes por lo que vienen las pacientes, es por la atrofia vaginal, ¿ya? La paciente viene con bastantes molestias en la parte de la vagina, ¿no? Sobre todo si todavía tienen vida sexual activa, van a tener dolor durante las relaciones sexuales porque va a producir resequedad vaginal, ¿no? La vagina se va a resecar y no va a producir disfonía superficial, es decir, dolor durante las relaciones sexuales al inicio, ¿no? Porque la vagina, pues como está seca, va a producir ardor, va a producir picazón, que es prurito, ¿no? Y puede producir también hemorragia, porque al momento de que hay la penetración, pues puede romper la parte de la vagina, ¿no? O el epitelio de la vagina, y puede haber desgarros, ¿no? Desgarros vaginales. La vagina se comienza a hacer como que más estrechita por la resequedad. Y como se hace más estrecha, ¿no? La parte de la vagina jala la uretra. Y es por eso que hay más índice o más incidencia de infecciones urinarias en este periodo, ¿ya? Por la déficit de estrógeno, como lo vamos a ver acá, ¿no? Entonces, el estrógeno en el tracto urogenital va a haber una disminución del colágeno, igual en la piel, ¿no? Igual que en la piel, ¿no? Va a haber una disminución del colágeno tanto en los ligamentos cardinales, ¿no? Y en los ligamentos uterosacros, que son los ligamentos de sostén, ¿no? Del útero, y se van a producir los prolaxos, ¿no? Entonces, esto también, el prolaxo no solamente va a depender de la menopausia, sino también de otras patologías, ¿no? O de otras condiciones, ¿no? Multíparas, que han tenido varios partos vaginales, gorditas, etc., ¿no? Pero una condición, pues, viene a ser la posmenopausia, que se ve más, ¿no? En la fase endopélvica vamos a tener también problemas de cistocele o rectocele. Las pacientes vienen ya con sensación o incontinencia urinaria, ¿no? O también puede haber incontinencia rectal, ¿ya? Dependiendo qué encontremos. Y en el trígono vesical, como les había comentado, ¿no? Como jala un poquito la vagina se retrae y la uretra está muy cerca, va a bajar un poco la uretra y va a producirse problemas de infecciones urinarias recurrentes, ¿no? Va a haber incontinencia urinaria, disuria, poliaquiuria, nituria, todos los síntomas de una infección urinaria, también por ardor. Y todo eso se soluciona colocando estrógenos, ¿ya? En el hueso también es importante el estrógeno, porque va a ser un factor protector, ¿ya? Entonces, la incidencia de osteoporosis va a aumentar más en pacientes que ya están en posmenopausia, ¿no? Y en relación con los varones, pues va a aumentar mucho más, ¿ya? Esto va a ser asintomático, obviamente, ¿no? La osteoporosis no tiene síntomas, pero lo vamos a poder ver en la densidad o en la densitometría ósea, ¿no? Va a disminuir casi hasta 2% anual durante los primeros 10 años, ¿no? En el climaterio casi es responsable del 50% de la pérdida en toda su vida. El hueso mayor, ¿no? En el hueso trabecular, ¿no? Que es en la parte, que es en la columna y la porción distal del radio, ¿no? Por eso hay más fracturas en esa parte, ¿no? Cuando la paciente se cae, pues va a tener su fractura de coles, y en el cortical puede haber fractura de fémur, ¿ya? Por la deficiencia de estrógenos también va a aumentar la reabsorción ósea y sí cambiar la tasa de transformación. Y entonces, fisiológicamente, va a haber una reformación o reabsorción del hueso y va a haber una remodelación ósea, ¿ya? El hueso va a aumentar la densidad progresivamente, ¿no? Entre un promedio de 30 a 35 años. El 90% va a ocurrir antes de los 20 años, ¿ya?
hay un periodo de equilibrio, ¿no? Donde va a estar normal, que son más o menos 10 años, y en la menopausia ya se va a producir una pérdida de la masa ósea, ¿ya? Esto es fisiológicamente normal, ¿ya? En la osteoporosis, ¿qué se produce? Una pérdida de la masa, ¿no? Va a haber una aceleración, ¿no? En la menopausia, ¿no? Durante el 3% durante los 5 años, y se va a producir ya anualmente casi hasta 2%. Es por eso que las pacientes tienen que hacerse densitometría ósea después del periodo de la menopausia de forma anual como un chequeo, ¿ya? Para ver. Y va a tener una fase lenta, ¿no? Que es tanto en hombres como en mujeres, que más o menos es hasta 0,5 anual. Entre los 60 y 65 años, pues después de la menopausia, miren, se ha perdido casi un 35% de hueso compacto y un 50% de hueso trabecular. Entonces, para las mujeres es bastante importante el estrógeno, ¿ya? ¿Cuáles son los factores de riesgo para osteoporosis? Aparte de la menopausia, también es la edad, el sexo femenino por la falta de estrógenos, la raza blanca, si son de baja talla, la herencia, ¿no? Y si no consumen mucho calcio, si tienen menopausia precoz, obviamente más, ¿no? La ingesta de alcohol, el tabaco, si tienen antecedentes de artritis reumatoides, el uso de corticoides, la osteoporosis, si sedentario, ¿no? Insuficiencia renal crónica y si tiene problemas de inmovilización prolongada. Estos asociados a la menopausia, pues va a aumentar mucho más el riesgo de osteoporosis. En el climaterio, ¿qué pasa? Ya disminuye la acumulación en el hueso, ¿no? Y va a aumentar la pérdida de masa ósea, que es lo que estamos viendo, ¿no? Y en la menopausia, perdón, en la osteoporosis va a disminuir la acumulación del hueso y va a aumentar la pérdida de la masa ósea. En la menopausia va a haber un incremento de los osteoclastos, ¿no? Por la déficit de los estrógenos, va a disminuir la actividad de los osteoblastos y va a aumentar la reabsorción que excede la formación ósea. Entonces va a salir más, ¿no? No va a entrar tanto el calcio. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer nosotros para poder controlar eso o ver cómo está la paciente? Vamos a hacer la densitometría ósea, que es la única forma de ver cómo está el hueso, ¿ya? Estas van a hacerse, se van a evaluar utilizando estándares, ¿no? Sobre todo se miden o se hace la densitometría de la columna lumbar, del radio y del hueso femoral, ¿ya? En el hueso tubercular, que es menos denso que el hueso cortical y tiene una tasa de remodelación ósea que es más rápida, tanto la pérdida ósea rápida temprana se puede determinar mediante la evaluación en este sitio, ¿ya? En el hueso cortical, que es más denso, más compacto, constituye casi el 80% del hueso del esqueleto. El trocánter mayor y el hueso del fémur, ¿no? Contiene hueso cortical y trabecular, y estos son los ideales para la predicción de fracturas de cuello femoral en mujeres mayores, ¿ya? Es como para un recordar. Entonces, acá tenemos, por ejemplo, la densitometría ósea en una paciente, ¿no? Que está en rangos normales en la primera, ¿ya? Que se ve ahí el hueso, ¿no? No se ve tanta, más o menos, para que haga un promedio, el test score tiene que estar menos de 2,5 para que nos digan que está normal, ¿no? Si ya está si es mayor, ¿no? Ya estamos considerando que está en fase de osteoporosis, ¿ya? Es acá, por ejemplo, acá la paciente tiene menos 2,4, entonces acá la clasifican como osteopenia, ¿ya? Entonces, mayor de 2,5 ya la vamos a considerar osteoporosis. Acá, por ejemplo, en la columna, ¿ya? Miren la densidad del hueso, ¿ya? Este hueso está normal, ¿no? Se ve más radiolúcido, por decirlo así, ¿no? En cambio, en la columna de abajo, ya la paciente está en fase de osteoporosis, ve que la densidad del hueso pues ha bajado, ya no se ve tan blanco como en la placa de arriba, y acá en el test score le han puesto 2,6. Entonces ya está en osteoporosis el hueso y el riesgo de fractura obviamente es mayor. Así es como se ven los cambios, ¿no? En el A está normal, ya es un hueso normal, y en la figura B se ve un hueso que está con osteoporosis, este es un hueso trabecular, ¿no? Se ve ya que está, ya no se ve las fibras tan compactas, sino se ven más abiertas, ¿no? El hueso está más disminuido en tamaño, ¿no? Y el riesgo de fractura, pues, va a ser mucho mayor. Entonces, como un resumen,
¿ya? Vamos a ver que los estrógenos va a haber por la disminución de estrógenos, va a haber un riesgo de infecciones urinarias, ¿no? Porque va a retraer la uretra, ¿no? Va a producir prolapso de la mucosa uretral, ¿no? Va a producir uretrocele, cistocele, va a haber disuria y atrofia del epitelio vaginal. En lo demás, ¿no? En el sistema nervioso central va a aumentar la prolactina, la síntesis de dopamina y noradrenalina, y esto también va a condicionar a los trastornos, ¿no? Trastornos del sueño, trastornos, ¿cómo se llama?, de la habilidad emocional, puede producir depresión, etc. En el puesto va a haber una desmineralización, ¿no? Y esto, ¿cómo se llama?, va a producir la osteoporosis, ¿no? En la glándula mamaria va a producir disminución de la grasa de la mama, ¿no? Como ven, y en pacientes que son mayores, pues las mamas tienden a achicarse un poco, ¿no? Porque la mama es grasa, toda la mama es grasa, entonces la grasa de la mama tiende a disminuir, ¿no? Y eso, y también pueden haber presión de algunos conductos, ¿no? Y puede haber aumento de la pigmentación del pezón también, ¿ya? En la parte del cervicouterino, ¿no? Va a haber, como hay una sequedad de la vagina, también puede alterar el cervix, ¿no? Y se puede producir una hiperemia, puede haber modificaciones en las características del moco, ¿no? Atrofia de los labios mayores y menores, ¿no? Por déficit de estrógenos, y puede haber también fisuras, ¿no? O por rascado, ¿no? Porque la paciente va a tener prurito por la resequedad vaginal. Entonces, a modo de resumen de lo que hemos hablado, ¿ya? Entonces, en cuanto a lo que es el tratamiento o la terapia de reemplazo hormonal, ¿ya? Se usa para osteoporosis, ¿ya? Eficaz en las pacientes que tienen riesgo de fractura, ¿ya? Se debe usar, ¿no? Es la principal razón por la que se usa de forma prolongada, ¿ya? Se asocia a una disminución casi del 50% del riesgo de fractura, obviamente aumenta la resorción de calcio y tiene un efecto directo sobre los osteoclastos. Entonces, ahorita vamos a comenzar sobre un estudio, que es un estudio grande que hizo sobre lo que es terapia de reemplazo hormonal, que es el estudio WI, donde se habló, ¿no?, sobre que el uso de la terapia hormonal debe ser preciso para cada patología, o sea, para cada sintomatología en la paciente. Y se debería utilizar en pacientes que tienen riesgos de osteoporosis o de fractura, ¿ya? Es por eso que lo he puesto acá, ¿no? Que la terapia hormonal sirve para pacientes con osteoporosis. Ya. Esto de acá, es el tratamiento médico que vamos a dar a las pacientes con osteoporosis, que son los bifosfonatos, ¿no? O de calcio, ¿no? Se le da a la paciente, ¿no? Un fijador de calcio si tiene riesgo de osteoporosis, ¿no? Por ejemplo, ¿qué utilizamos más en nosotros? El ivandronato y el endronato, que son bifosfonatos, y se da calcio, ¿no? El raloxifeno, que es un receptor estrógeno, no se le da, no se usa mucho de manera frecuente, ¿no? Solamente en aquellos que tienen, pues, mucho riesgo, ¿no? Sobre todo en columna de fractura, ¿ya? Entonces, se podría dar, ¿no? Es importante considerar que estos receptores, ¿no?, tienen efectos en el endometrio, ¿no? Y puede aumentar el riesgo y por una hiperplasia y producir cáncer de endometrio, ¿ya? Es por eso que no se les debe de dar de primera línea. Entonces, si nos va bien con los bifonatos y con el calcio, ¿no?, y la dieta, entonces no tendríamos por qué darle. Solamente cuando el riesgo sobrepasa, cuando el beneficio sobrepasa el riesgo. En la parte cardiovascular también va a tener efectos en la disminución de estrógenos, ¿ya? Entonces, ¿cuáles son los efectos protectores de los estrógenos a nivel cardiovascular? Pues van a ir al metabolismo lipídico, que va a producir aumento de los niveles del colesterol bueno, que es el HDL, va a disminuir el colesterol malo, que es el LDL, va a incrementar el catabolismo del LDL para que se consuma más rápido, ¿no? Va a reducir el contenido de colesterol del LDL, va a bajar los valores de lipoproteínas, disminuye la formación de células escamosas. Y en el metabolismo glúcido va a aumentar la velocidad de eliminación de la glucosa y va a mejorar la sensibilización a la insulina,
¿ya? Entonces, como ven, el estrógeno es muy importante para las mujeres, ¿no? Por esto mismo que estamos viendo, ¿no? En las paredes vasculares, que va a producir, va a inhibir la proliferación de la íntima de los vasos, ¿no? Va a engrosar la capa media y externa de los vasos, va a limitar la respuesta inflamatoria del endotelio y va a aumentar la vasodilatación. En la coagulación va a reducir la graduación de las plaquetas, va a incrementar la producción de prostraciclinas, disminuye los niveles de fibrinógeno y incrementa los valores de plasminógeno. Y otros que va a aumentar el óxido nítrico para la vasodilatación, bloquea los canales de calcio, ¿no? Y tienen un efecto antioxidante, ¿ya? Entonces, como ven, el estrógeno cuando le falta a las chicas, pues va a producir bastantes molestias a nivel cardiovascular, ¿no? Entonces, ¿qué va a producir en el climaterio? Va a haber alteraciones en el metabolismo del colesterol y todo lo que hemos visto, ¿no? Entonces va a aumentar el colesterol total, ¿no? A partir del LDL, ¿no? Y va a disminuir el HDL y va a aumentar los triglicéridos. Va a aparecer la hipertensión arterial, va a haber mayor frecuencia de enfermedades cardiovasculares y mayor frecuencia de riesgos de muerte, ¿ya? Este aumento de la frecuencia de la enfermedad cardiovascular igual sigue siendo menor que en la de los varones tienen mucho más riesgo, ¿ya? Entonces, si hacen una tasa o si hacen una curva, va a haber un aumento, ¿no? En esta edad de aumento de enfermedad cardíaca en mujeres, pero no va a sobrepasar a la de los varones siguen ganando. Entonces, la disminución de estrógeno, que va a aumentar el LDL, ¿no? Esto va a hacer que se acumule en la íntima, ¿no? De la arteria, va a producir aumento de los macrófagos, células espumosas lipídicas y va a haber una injuria del endotelio, ¿no? Va a producir una adhesión plaquetaria, va a liberar los factores de crecimiento derivados de plaquetas, ¿no? Y se va a producir las famosas placas ateroscleróticas, ¿ya? Entonces, todas esas alteraciones las vamos a ver por el déficit de estrógenos, ¿ya? El déficit de estrógenos, como ven, van a alterar toda la mujer, todo el cuerpo de la mujer, ¿no? Entonces, hasta la parte del sistema nervioso. Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer para ayudarlos, no? Se le puede dar terapia de reemplazo hormonal, ¿no? Pero no está indicada en todas las pacientes, ¿no? Solamente en aquellas que el beneficio va a sobrepasar la contraindicación, ¿ya? Hay un estudio grande que se hizo, ¿no? Ya hace bastantes años, que es el estudio WIC, donde hicieron un estudio en varias pacientes, es un estudio multicéntrico, ¿no? De que se fue en el año 2002, ¿no? Donde utilizaron casi más o menos 17.000 pacientes, ¿no? Para poder ver los efectos en las modificaciones de la dieta para pacientes que tienen enfermedades cardíacas, fracturas, cáncer de mama y cáncer de endometrio, ¿ya? Entonces, se vio, ¿no? En el cuadro que solamente deberían utilizarse terapia de reemplazo hormonal aquellas pacientes que tienen riesgo de fractura. Estamos hablando de terapia hormonal endémica, o sea, vía oral, ¿no? Entonces, o inyectables, ¿no? Porque los problemas vasculares que se vieron después, o el riesgo de cáncer de mama o cáncer de endometrio por el uso de la terapia de reemplazo hormonal, pues sí se dio en algunas de estas pacientes, ¿ya? Entonces, sobre todo cuando tenían antecedentes en la familia, ¿ya? Entonces, solamente se debería utilizar en aquellas pacientes pues, que tienen bajo riesgo o antecedentes, no tenían antecedentes familiares y que el riesgo que el beneficio va a sobrepasar el riesgo, ¿ya? Y no se le da de forma prolongada. Entonces, ¿quiénes pueden recibir terapia de reemplazo hormonal? Esas pacientes que están en perimenopausia y posmenopausia, pero que estén sintomáticas, ¿ya? Si no están sintomáticas, ¿para qué les vamos a dar? ¿Ya? En el síndrome génito urinario, ¿ya? En las pacientes que tienen resequedad vaginal, que pues no pueden tener relaciones sexuales, que tienen infecciones urinarias recurrentes, etcétera. En aquellas que han tenido menopausia quirúrgica, que son jóvenes, ¿no? De repente les han sacado el útero, pues por un ejemplo, ¿no? Una paciente que viene en una cesárea, ¿no? 22 años, que tenía un acretismo placentario, terminó sin útero, ¿no? Obviamente en ella se les deja un ovario, pero va a disminuir mucho más rápido, pues, ¿no? La producción de estrógenos y pues va a llegar a una menopausia precoz, ¿no? De repente a los 35 años, ¿no? O en aquellos pacientes que
tenía quistes bilaterales y se le tuvo que retirar los 2 ovarios jóvenes y pues va a llegar a una menopausia quirúrgica. Entonces, en ellas sí se les debe dar apoyo de estrógenos para disminuir los síntomas menopáusicos, ¿ya? En aquellas pacientes que tienen atrofia urogenital también, ¿ya? Que tienen riesgo elevado de colapso de órganos, ¿no? ¿Qué significa eso? ¿Ya? ¿Y en quién no se les debe dar? En las pacientes que son asintomáticas, ¿ya? En las pacientes que tienen hemorragia genital que no se ha diagnosticado, ¿ya? En pacientes que tienen tumores estrógeno dependientes, en actividad o en sospecha, ya que tienen tromboflebitis o trombosis venosa profunda, que tengan antecedentes de enfermedad cerebrovascular mayores de 60 años y que tengan una fecha de última regla mayor de 10 años, ¿ya? Eh, Estas son las otras contraindicaciones absolutas, ¿no? Obviamente en el embarazo no se le va a dar, hemorragias uterinas ya no diagnosticadas, trombosis activas, cáncer de mama, cáncer dependiente de estrógenos conocido sospechado, y las relativas en cáncer en historia o antecedentes de cáncer de mama, ¿ya? Historia de trombofilitis recurrente, ¿no? O enfermedad tromboembólica, y en pacientes que tienen difusión hepática grave, ¿ya? Porque las hormonas que se van a se van a depurar por la vía hepática. Entonces, si tenemos disfunción hepática, pues no se van a depurar. ¿Cuáles son los efectos colaterales, ¿no? De la terapia de reemplazo hormonal? Pues el sangrado vaginal, puede haber mastodinia, sobre todo cuando son de progestágenos solos. Puede haber una congestión pélvica porque puede aumentar los vasos en la parte del útero y puede producir como eh, una trombosis, ¿no? De las venas uterinas, y puede producir dolor, a cambios en el estado de ánimo, ¿no? Y puede haber aumento de peso. No todas, pero puede haber. Entonces, ¿cuál va a ser nuestra elección terapéutica? Vamos a elegir la terapia dependiendo a lo que la paciente requiere, ¿no? Entonces, solamente se le debe dar tratamiento a aquellas que tengan síntomas, ¿ya? Entonces, si la paciente tiene muy aumentado el colesterol, ¿no? Tiene su HDL bajo, tiene alergia para colocarse en forma cutánea, pues se le da estrógeno vía oral, ¿ya? Si el estrógeno, si la paciente tiene hipertrigliceridemia, hipertensión, diabetes, insuficiencia renal y tiene intolerancia digestiva, pues se le puede colocar estrógenos por vía transdérmica. La tiburona también es un selector estrógeno de actividad regulada, ¿ya? Esta va a producir más alivio de los síntomas vasomotores y del síndrome genitourinario. Eh, es un progestágeno que previene la proliferación endometrial y también tiene actividad andrógena que mejora el líbido. ¿Ya? Está aprobada también para la prevención de osteoporosis y se recomienda en mujeres que tienen más de un año de su última regla, ¿ya? Entonces, cuando ya cumplen el año exacto. Entonces, la tibolona tampoco es tan buena, también puede producir efectos cardíacos, entonces solamente se debe utilizar por tiempo corto, ¿ya? No es que se tiene que usar por tiempo prolongado, ¿ya? Sobre todo para disminuir estas sintomatologías de vasomotores, ¿no? Que es lo que más fastidia a la paciente. Bien por el problema de bochornos, ¿no? Insomnio, la habilidad emocional, que es lo que más le altera a la paciente. Eh, la, la finalidad de agregar progesterona, ¿no? Como ven, hemos visto que la terapia es de estrógenos solos, ¿no? En algunas pacientes se les debe agregar progestágenos, ¿no? Sobre todo en aquellas que tienen útero todavía, ¿ya? Porque la progesterona lo que va a hacer es disminuir la hiperplasia del endometrio, ¿no? O va a producir que el endometrio no crezca. Es por eso que se contrarresta, ¿ya? Si la paciente tiene útero, pues se debe dar los dos, ¿ya? ¿En qué pacientes sin útero se debe dar progesterona? En aquellas que tienen pues antecedentes de endometriosis, en aquellas que tienen cuadros de epilepsia, que tienen hipertrigliceridemia y migraña, que ayuda a disminuir las sintomatologías. En el tratamiento también tenemos tratamiento local, ¿no? Sobre todo para lo que es el síndrome genitourinario, ¿no? Que es por la resequedad vaginal, ¿no? Entonces, si tenemos mala respuesta al tratamiento local, se le puede dar tratamiento de forma sistémica, pero no es lo ideal, ¿ya?
En lo que es el tratamiento, se le puede dar estriol, que es lo que más utilizamos, ¿no? Que va a aumentar la lubricación, no va a aumentar el flujo sanguíneo, me va a mejorar el pH vaginal, va a disminuir las infecciones vaginales, sobre todo por cándida, ya por la resequedad, mejora la elasticidad, va a aumentar el colágeno y va a prevenir las infecciones urinarias, ¿ya? El promestiren es parecido al estriol, ¿ya? Pero este va a ser un análogo, ¿no? Que ejerce efectos antiatróficos, ¿ya? De la mucosa exocervical y vaginal, ¿ya? Actúa localmente, ¿no? Tiene necesidad de que se metabolice y no cruza la barrera del epitelio vaginal, lo que se hace el estriol, ¿ya? La prasterona no la tenemos acá en Perú, ¿no? Solamente es una referencia. Esta va a disminuir el porcentaje de células parabasales, va a aumentar las células superficiales para disminuir la resequedad, hay una disminución del pH, ¿no? Vaginal y mejora las sintomatologías de la vasomotores también, ¿ya? Perdón, de la resequedad de la vagina, ¿ya? Entonces, no es tan su uso no es tan comercial, ya, porque como ven, no hay una mayor beneficio, ¿no? Del uso, ¿no? Pero solamente es para que en algunos países sí lo tienen y lo usan, ¿no? Y algunos pacientes lo van a combinar de repente con otra terapia, ¿no? Pero acá en el Perú, por lo menos en el hospital, solamente por lo que les da el CIS a los pacientes, utilizan estriol, ¿ya? Hay otra terapia que se le puede dar, pero que no tiene mucho beneficio, tal vez como un placebo, que es la fitosoya, ¿ya? Hay fitosoya en gel, ¿no? Que se coloca igual 3 veces por semana, y para poder lubricar más, ¿ya? Pero no es que va a mejorar el epitelio de la vagina, ¿ya? En cambio, el estriol se utiliza 2 veces por semana, en las mujeres en las noches, ¿no? Se utiliza, es como una crema vaginal, ¿ya? Este, viene en crema y viene en óvulos el estriol, ¿ya? En crema es al 0.5, al 0.1% y en óvulos es al 0.5%. Si vienen óvulos, obviamente se le dice a la paciente que se coloque un óvulo, ¿no? En la noche antes de acostarse, 2 veces por semana, ¿no? Y si es en crema, viene con un aplicador que tiene una raya que es hasta 0.5 nada más de la cremita, se coloca dentro de la vagina, la cándula, y se aplica, ¿no? Igual, 2 veces por semana. El paciente, obviamente, está en preoperatorio, y vemos que hay mucha resequedad vaginal y tiene un problema de prolapso, se le dice a la paciente que utilice no 2, sino 3 veces por semana para aumentar el epitelio de la vagina y cuando se produzca la cirugía, pues no se abra al momento de colocar los puntos, ¿no? O no sangre mucho durante la cirugía. Para esto nos sirve, ¿ya? Entonces, y también pues le va a facilitar a la paciente cuando todavía está sexualmente activa, ¿ya? El ospimifeno es un tratamiento, es un selector modulador de receptores estrógenos, como hemos hablado, se utiliza vía oral, ya complementario, si no funciona la parte de los estrógenos locales, ¿no? Cuando tienen pues, sintomatología moderada o severa, ¿no? Y en mujeres posmenopáusicas. Tiene también efecto positivo en el hueso, ¿no? Y lo malo es que puede aumentar los sofocos, ¿ya? Entonces, es riesgo-beneficio. Entonces, como les he comentado, los SERM pueden producir engrosamiento endometrial, es por eso que hay que darlo con precaución y siempre haciendo los controles de ecografía, ¿no? Si es que lo necesita, ¿no? Si no, pues mejor no dar. Cuando la paciente tiene sofocos moderados o intensos, ¿no? Primero tenemos que descartar que no tenga contraindicaciones, ¿no? Si tiene cáncer vaginal, desconocido, carcinoma de mama, endometrioplasia, enfermedades hepáticas renales, ¿no? Trombosis o alteraciones congénitas del metabolismo de los lípidos. Ya, si no tiene nada de esto, pues ya le vamos a comenzar a dar la terapia de reemplazo. Y si tiene, pues lo que nos queda es decir a la paciente que hay que cambiar los estilos de vida, ¿no? La mandamos a bajar de peso,
¿ya? Aumentamos la actividad física, disminuimos el tabaco y le damos un tratamiento que no sea hormonal, ¿no? En este caso también se pueden utilizar la fitosoya, ¿no? Que vienen en cápsulas, y algunas vienen asociadas con calcio, ¿no? Para la prevención también de la osteoporosis, que sirve más o menos como un placebo, ¿ya? Porque no es que tenga mucho beneficio real, ¿no? Tal vez solamente le disminuyó un poco la parte de los sofocos, pero acuérdense que también en la parte psíquica, como está alterada, ¿no? Si nosotros le damos algo a la paciente se siente mejor solamente tomando esa pastillita que es como una vitamina, ¿ya? Entonces y tenemos que hablar muy bien con la paciente, ¿no? Todo es la relación médico-paciente también que tú tengas con ella, porque algunas solamente vienen tal vez a la consulta a conversarte de toda su vida, es verdad, pues yo he pasado por eso, ¿no? Y tú no las tienes, lamentablemente tenemos un tiempo limitado, bueno, antes de la pandemia teníamos 15 minutos por paciente, entonces venían pacientes, ¿no? Que en este periodo, pues que te contaban todas las cosas que le pasaban, ¿no? Entonces tienes como una consejería, entonces ahí las mandas a psicología y etcétera, ¿no? Para que les puedan ayudar y les damos este tipo de pastillas, ¿no? Que son vitaminas, que son los estrógenos en cápsulas, y algunas venían con mejoras, ¿no? De sintomatologías. Obviamente cambiándole todo lo demás, ¿no? Aumentándole de repente en la dieta, en vez de que tome leche normal, la leche de vaca, tome leche de soya, ¿no? Que consuma más nueces, y con eso aumentaba mucho más, ¿no? O mejoraba bastante. Pero solamente es escucharlas nada más. Y en las pacientes, pues que sí se puede dar terapia de reemplazo hormonal y tienen síntomas muy, muy intensos, pues tenemos para dar dos formas. O le damos de forma cíclica o damos de forma continua, ¿no? Cíclica es decir, contando los días como si fueran anticonceptivos, ¿no? 21 por 7 o 28 por 4, perdón, 24 por 2, ¿no? Para que asumen 28 días. Y de forma continua es que, pues, se toma todos los días, ¿ya? Obviamente se va a iniciar con dosis baja o ultra baja dosis, ¿no? Si tiene buena respuesta, pues se va a continuar. Si hay mala respuesta, se vuelve una terapia de dosis habitual. Y si no, pues ya se asocia a un tratamiento no hormonal, ¿ya? Pues puede ser que vaya bien, como puede ser que vaya mal. Entonces, la mayoría de pacientes mejora con el uso de estrógenos solos, ¿ya? Pero si tiene útero, pues hay que contrastarle con la progesterona también, ¿ya? Entonces, se le da una dosis de estrógeno mayor. El síndrome cladérico, la terapia de reemplazo con estrógenos y progestágenos, obviamente hay que descartar los factores, las contraindicaciones, evaluar los riesgos y beneficios, y tenemos que evaluar las dosis y la vía de administración, ¿ya? Pues se tienen, bueno, esquemas en pacientes que son perimenopáusicas y que todavía tienen deseos de reglar o de menstruar, que es de privar, ¿no? Se le da de forma, un esquema combinado secuencial, ¿no? Que pueden ser en intervalos de 25 días, ¿no? De estrógenos con progestágenos de 12 a 14 días, ¿no? Eso también puede producir dolor de mamas por el uso de progesterona, ¿no? Y alteraciones en la respuesta endometrial. Puede ser que regle de forma irregular, de repente no tantos días, sino menos, poquito, o de repente más abundante, de repente respuesta de la paciente, ¿ya? O le podemos dar sin intervalos libres, es decir, de forma continua, ¿no? Tanto estrógeno como progesterona, continuo estrógeno, y las progesteronas, pues le damos los últimos 12 a 14 días, ¿ya? Para reparación de los síntomas, esta va a producir reparación de los síntomas, mejorar las adherencias al tratamiento, ¿ya? Entonces, todo depende de cada paciente y la terapia que vamos a dar se tiene que estudiar, depende de cada una de ellas y lo que necesita, ¿ya? Entonces, y en las pacientes que son postmenopáusicas y obviamente ya no van a querer arreglar, se da un esquema combinado continuo, es decir, se le da estrógenos continuos, ¿no? O se le puede dar también tibolona, y se le puede dar, o se le puede asociar la terapia de estrógenos y se le coloca un dispositivo intrauterino que es un SIU, que tiene progestágeno solo, para disminuir el aumento del endometrio, ¿ya? Entonces, hay dos tipos de dispositivos, ¿ya? Los U, que son de T de cobre o de plata, y los SIU, que son sistemas intrauterinos que tienen progestágenos, ¿ya? Entonces, en esta paciente se puede hacer eso, ¿no? Se le da terapia de estrógenos vía oral, y se le puede colocar la T de progesterona para disminuir las complicaciones que puede tener en el endometrio.
En las pacientes que no tienen útero, pues se le da solamente terapia con estrógenos solos, ¿no? No tendría sentido darle progesterona porque no tienen útero. Pero sí hay pacientes que se le debe dar y que ya les he comentado, pacientes con endometriosis, epilepsias, hipertiroidismo y migraña, ¿no? Porque los estrógenos solos pues van a aumentar más la sintomatología, ¿ya? Entonces, en las terapias puede ser de vía oral o puede ser no oral, ¿no? Puede ser transdérmico, puede ser inyectable, ¿no? En quienes se les da oral, que no tienen contraindicación para la vía oral, que tienen alergias dérmicas o tienen dislipidemias, ¿no? O en climas húmedos no pueden utilizar los parches, ¿ya? Y en forma no oral, ¿no? Si tienen intolerancia digestiva, tienen contraindicación para la vía oral, son diabéticas, hipertensas, tienen hiperglicemia, tienen alteraciones hepáticas o tienen migrañas. Ya se prefiere la vía no oral. Como ven, hay varios tipos de terapias, hay diferentes formas de darlas, ¿no? Y cada una se hace dependiendo de cada paciente, ¿no? Y también lo que requiere y lo que necesita. ¿Ya? Entonces, como les he comentado, según este estudio que se ha hecho, ¿no? Del estudio WI, no se debería dar terapia de reemplazo hormonal porque a todas las pacientes, ¿no? Solamente aquellas que lo necesiten y de acuerdo a los síntomas que tengan, porque nos puede después condicionar o la paciente puede venir de a unos 5 años con un problema de cáncer de mama o un cáncer de endometrio. Entonces, ¿cuáles son los enfoques para el tratamiento de estas pacientes, ¿no? En la terapia de reemplazo hormonal? Uno, que solamente se debe de tratamiento para los síntomas vasomotores severos, ¿ya? Esas oleadas de calor asociadas a la menopausia, está indicado y no ha cambiado, ¿ya? En estas pacientes sí se les debe dar, ¿ya? ¿Qué les va a ayudar acá más? Los estrógenos, ¿no? Los estrógenos a alta dosis. También para tratamientos moderados o severos de la atrofia vaginal y vulvar, ya como resequedad de irritación que están asociados a la menopausia. Ya cuando estos productos se prescriban solo para el tratamiento de síntomas de atrofia vulvar, se deben considerar tópicos, ya es decir, el estriol o el promistireno que hemos estado conversando hace un ratito, ya. De los dos, pues el que tenemos a la mano nosotros es el estriol, ¿no? Pero ya si la paciente, a pesar de la terapia, no va bien, pues se le puede agregar un modulador, ¿no? Un SERM, pero con el riesgo que puede haber un problema de endometrio. Para la prevención de osteoporosis es lo que está más indicado. ¿Ya? Cuando se prescriba solamente para osteoporosis, se debe considerar los medicamentos no estrogénicos aprobados, o un tratamiento con medicamentos no estrogénicos aprobados, ¿ya? Estrógenos más progestrógenos solo si tiene riesgo de osteoporosis, si el riesgo de osteoporosis sobrepasa el riesgo de la droga, ¿ya? Entonces, primero comenzamos con nuestros bifosfonatos, nuestro calcio, y ya si es que a pesar de esto persiste el riesgo, ya se les puede dar un modulador, ¿no? De estrógenos. Se le puede considerar dar, ¿no? Pero si no, pues, y si tiene más riesgo de cáncer la paciente, pues seguimos con lo otro y le damos las medidas higiénico-dietéticas para evitar las fracturas, ¿no? Sobre todo las pacientes que tienen riesgo de fractura de columna, ¿no? Se les hace utilizar como una faja protectora para evitar pues que cuando se caiga o cuando de repente tenga algún tropiezo fuerte no pueda producirse las fracturas, ¿ya? Sobre todo en la columna es peligroso. Este es bueno, con las recomendaciones, ¿no? Del estudio WI, que es el Women's Health Initiative, ¿ya? Que son las recomendaciones de la COF, ¿no? La decisión de utilizar la terapia de reemplazo hormonal va a requerir una evaluación completa de los riesgos y beneficios para cada paciente, ¿ya? Las mujeres que van a tomar terapia de reemplazo hormonal por un síndrome vasomotor, hacerlo por menor tiempo posible y con la menor dosis también, ¿ya? El uso de largo plazo de terapia de reemplazo en pacientes sintomáticas debe suspenderse, o sea, no se le debe dar. Las pacientes que decidan continuar con la terapia de reemplazo hormonal deberán comprender perfectamente los riesgos asociados y la existencia de las alternativas que deben tener, ¿ya? Las pacientes con osteopenia u osteoporosis existen también los bifosfonatos y el reloxifeno, que es lo que hemos estado conversando.
Entonces, en el balance de los riesgos y beneficios, ¿no? Según la terapia de reemplazo hormonal después del estudio WI, ¿no? Dice, los beneficios son los síntomas menopáusicos, la osteoporosis y los problemas de atrofia vulvovaginal, ¿ya? Y los riesgos, pues son los problemas de coagulopatías, infartos, ¿no? Cáncer de mama, trombosis, tromboembolismo venoso, enfermedad de vesícula biliar, también puede haber, ¿no? Porque el aumento va a disminuir la motilidad de la vesícula y puede haber patología vesicular, incontinencia urinaria, ¿ya? Entonces hay que conocer, hay la función cognitiva está en veremos, y también lo del cáncer de ovario, también no se ha hecho estudios de que a pacientes que han tenido, que han tomado terapia de reemplazo hormonal, pues hayan tenido cáncer, ¿ya? Las pacientes que sufren osteoporosis se disponen también de otras terapias preventivas, como los bifosphonatos, moduladores selectivos de los estrógenos, ¿no? Y es por eso que hay que ver el riesgo-beneficio, ¿ya? Si es que a pesar de esto persiste, ya pues le damos terapia de reemplazo hormonal, que hay bastantes, ¿no? Hay muchos medicamentos que se le pueden dar. Pues, en conclusión, ¿no? Toda mujer en edad de climaterio debe recibir información sobre la terapia de reemplazo hormonal, ¿no? Sobre los beneficios y los riesgos, ¿ya? Se debe realizar un abordaje integral y multidisciplinario para garantizar que la paciente pueda comprender, ¿no? Y para poder atender bien a nuestras pacientes. Tenemos que reforzar el estilo de vida, ¿no? Con actividad física, tenemos que ver la dieta balanceada, hay que abandonar el brillo y disminuir el peso. Tiene que ver un perfil individual de cada una, ¿no? Hay que ver qué es lo que está fallando en cada paciente para poder ayudarlas también, ¿no? La decisión debe ser consensuada por la paciente, es decir, no se le puede imponer a la paciente el recibir una terapia de reemplazo si ella no está de acuerdo, ¿ya? El riesgo y beneficio y las recomendaciones son diferentes de acuerdo a la edad y el tiempo y el comienzo de la terapia de reemplazo hormonal. Muy bien, chicos. Entonces, eso es lo que les quería presentar sobre lo que es el climaterio y la menopausia. No sé si tienen alguna pregunta para poder resolverlas en este momento. Dime, Claudia. Sí, doctor, una consulta. Comentó que había estudios en la que determinaban que puede ser con la menopausia también aparezca lo que es la depresión. Mi consulta es, si una paciente ya es depresiva, ¿puede aumentar más la depresión con la menopausia? Claro, sí se ha visto pacientes que tienen hasta riesgo de suicidio, en pacientes que están en esta edad de perimenopausia, pero que ya tienen un problema psíquico anterior, ¿no? Un problema psiquiátrico previo, ¿no? Entonces, en ellas, aparte de los cambios de estilo de vida, si ya se manda interconsulta a psiquiatría para que les den un soporte mayor, ¿no? Entonces, es más, a las pacientes que están en esta etapa, a pesar de no tener un antecedente psiquiátrico, yo las mando a psicología y de psicología las derivan a psiquiatría algunas por ansiedad, ¿no? Y les dan tratamiento para eso ya, ¿no? Por ansiedad y depresión, que lo toman de repente por tiempo corto, ¿no? O también ya de repente quedan con eso ya para siempre, ¿no? Se quedan con ansiedad, está con su sertralina para siempre, ¿no? Y les mejora bastante, ¿ya? Les mejora bastante. Entonces, nosotros como médicos, o por lo menos especialistas, o sea, por ejemplo, yo gineco, no solamente me enfoco en la parte ginecológica, sino tengo que ver todo lo demás, para eso estudiamos medicina, ¿no? No solamente podemos ver, la señora vive por infección vaginal, ya le doy tratamiento y viene llorando, me pregunta otra cosa y no la voy a dejar de lado, ¿no? Tengo que escucharle, preguntarle qué tiene y para eso mandamos a otras especialidades porque nosotros en el hospital pues tenemos un tratamiento multidisciplinario, no solamente es yo lo tengo que ver, sino también lo puedo mandar a otro, ¿no? Y si por A o B yo no lo puedo hacer o de repente no tengo la capacidad para verla, consulto a mi colega del otro lado, no le digo, ¿sabe que tiene más experiencia, tal vez tiene mucho más años? No le digo, ¿sabe qué, doctor? Le presento este caso, ¿qué parece que podemos hacer? Conversamos, ¿ya? Entonces sí se ha visto que hay pacientes que tienen problemas de depresión antes, ¿no? Aumenta más con la menopausia, sí, se aumenta. Mireya. Sí, doctora, buenos días. Mi Buenos pregunta días. era si en una paciente joven se le hace la histerectomía, entonces empezamos la terapia de reemplazo hormonal. ¿Y por cuánto tiempo sería, sabiendo que hay riesgos, que puede existir algún tipo de cáncer? Ya, pero si es una paciente joven, generalmente nosotros les dejamos los ovarios.
¿ya? O se le saca uno, tal vez, ¿no? Dependiendo de la edad. Si tiene más de 45 años, ya se hace la esterectomía más el pingoferectomía bilateral, que es sacar los dos ovarios. Pero si es una paciente menor, generalmente le dejamos uno para evitar los síntomas de menopausia precoz, ¿no? Si en el caso de repente le han operado porque tiene pues un probable cáncer de ovario, ¿no? Entonces, y se hace una esterectomía total, ¿no? En ese caso, pues solamente se le podría dar tal vez estrógenos de uso solamente para los sofocos, ¿no? Que debe ser un periodo corto, ¿no? No es que lo va a tomar siempre. Este periodo de los sofocos no dura mucho, ¿no? Son más o menos de 1 a 2 años. Entonces se le va viendo a la paciente, no se le puede disminuir la dosis o se le puede ir de repente prolongando, no se le da, y luego de 2 meses la paciente es sin tratamiento y se le puede dar otra vez, ¿no? Entonces así sucesivamente hasta que disminuye un poco o se le puede bajar, se le puede ir bajando la dosis, ¿no? Obviamente se le explica a la paciente cuáles son los riesgos, ¿no? Que va a tener, ¿no? Al uso de la terapia y ella lo tiene que aceptar, ¿no? Si no lo acepta, pues tienes otros tipos de tratamiento, le puedes dar un tratamiento no hormonal, ¿no? Para cambiar los estilos de vida, etcétera. Entonces, tú no le puedes imponer a la paciente tomar, a menos que sea mucho, mucho los síntomas, ¿no? Pero generalmente en pacientes jóvenes, a menos que esté contraindicado dejar los ovarios, se deja uno por lo menos. Por lo menos se deja uno. Muy bien, gracias. Listo. ¿Alguna otra pregunta? A ver, acá dice Fernando, si una paciente tiene un tumor cancerígeno de mama o de ovario, ¿se le indica hormonas para la menopausia? No, pues esa es una contraindicación, ¿no? Si tenemos una paciente con un tumor estrógeno dependiente, es decir, de ovario de mama, que son los más frecuentes, pues no, está contraindicada la terapia de reemplazo hormonal, no se le da, ¿no? Ahí se le debe dar otro tipo de apoyo, ¿no? Se le manda a cambiar estilo de vida, se le manda a bajar de peso, se le da de repente fitohormonas, ¿no? O se les da, se les manda al psicólogo, para ejercicios de yoga, etcétera, ¿no? Pero no les va a ayudar, no está contraindicado, no se debe dar terapia de reemplazo hormonal. ¿Alguna otra pregunta? No, veo tan claro, no creo. Y entonces, básico, que tienen que acordarse que en la etapa de la menopausia la FSH está alta, ¿no? Eso es pregunta clásica, ¿ya? ¿Qué hormona aumenta en la etapa de la menopausia? La FSH. ¿Cuál disminuye? El estrógeno, ¿no? ¿Cuál es la relación del estriol con la estrona? También ¿y por qué? ¿No? Porque, porque se convierte la grasa, y la estrona aumenta, y obviamente el estradiol va a ser menor que la estrona, ¿no? Esas son preguntas clásicas, ¿ya? Y ahí, ¿qué más? ¿De verdad todo les ha quedado tan claro? No me han entendido nada. En cuanto a la terapia de reemplazo hormonal, solamente les he puesto las cosas básicas, ¿ya? Porque no los voy a estar mareando con nombres extraños y de los medicamentos, porque pues no lo necesitan ahorita saber, porque estamos en pregrado, ¿ya? Ya si por ahí alguno quiere irse para la ginecología, se puede ahondar un poco más, ¿ya? Entonces, básico nada más que tienen que saber que pueden ser de modo continuo o de forma cíclica, ¿no? Los estrógenos, y la progesterona si se le da los últimos 12 días para que se produzca la deprivación y la regla, ¿ya? En los pacientes que se quieren reglar. ¿Alguna pregunta? ¿Nada? Muy bien, chicos. Entonces, si no tienen ninguna otra pregunta, igual, ya dependiendo de cada sede, ¿no? Vamos a hacer igual en la práctica, lo van a ver, ¿no? Pueden hacer mucho más. En realidad, me gustaría que me pregunten ahorita, ¿no? Que estamos en la clase teórica, ¿no? Para poder disminuir de repente alguna duda que tengan, ¿no? Si no, ya se puede hacer también en la práctica, ¿no? Que se va a tocar de repente alguno de estos temas.
y en los repasos que pueden haber en cada sede, ¿ya? Entonces, ¿no tienen ninguna otra pregunta? ¿O algo que no les haya quedado claro? Muy bien, chicos. Entonces, ahí tienen mi correo, cualquier cosa, cualquier duda que tengan, me lo pueden llevar por mail, ¿ya? Los chicos de mi sede tienen, o los de mi grupo tienen mi número, también si tienen alguna duda me lo pueden pasar, ¿ya? Si no tienen más preguntas, pues dejamos acá la clase y ya nos veremos en alguna otra oportunidad o nos escucharemos en alguna otra oportunidad. Muy bien, chicos, gracias por su atención. Muchas gracias, doctora. Gracias, doctora. Gracias, doctora. Gracias, Listo, pues. doctora.